Bueno, muchas buenas tardes y muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas las entidades organizadoras y colaboradoras. Como he comentado en las otras dos conferencias pasadas, para mí es un auténtico placer estar aquí con todos ustedes, con todos los amigos que se van conectando para hacer este rápido repaso por la trayectoria de Goya, que, bueno, ya saben, empezó con los cartones para tapices, seguimos con los retratos y hoy trataremos sobre las pinturas negras y un poco sobre la producción de todos estos años que está relacionada, ¿no? Bueno, como saben, las pinturas negras de Goya son un conjunto de 14 escenas. Ay, voy un momentito que voy a reducir esto. Ay, no sé qué. Bien, perdón. Son, como les digo, un conjunto de 14 escenas que Goya pintó en los muros de una casa que adquirió en la última década de su vida, 5 años antes de marcharse a Burdeos, donde, saben, se exilió, pasó los últimos años de su vida y donde falleció. Este conjunto ha venido en llamarse así, pinturas negras, por el uso que... Ay, parece que no pasa. Que Goya hizo en ellas de los pigmentos oscuros, como veremos, y por lo sombrío de los temas que muestran. De entre todas las obras de Goya, de la producción de Goya, estas son sin duda las más herméticas. Existen incógnitas sobre numerosos aspectos en relación con ellas, empezando por el momento exacto de realización, por la ubicación de las pinturas dentro de la casa, por el número de pinturas que pintó, por las motivaciones que le llevaron a tratar estos asuntos, y de este modo también hay incógnitas sobre su interpretación e incluso sobre su autoría, porque bueno, existe una teoría encabezada por el profesor Junquera que, basándose en testimonios documentales, niega la existencia de la planta superior de la casa, de donde proceden la mitad de las pinturas, y se las asigna a Javier, el hijo de Goya. Pero precisamente lo único sobre lo que no parece existir ninguna duda para la mayor parte de los estudiosos que han tratado, o sea, que se han ocupado de estas obras, es de la dificultad para asignarlas a otro pintor que no sea Goya, dada, como veremos, su extraordinaria modernidad y la relación que tiene, como les digo, con el conjunto de su producción. En cuanto a sus interpretaciones, son tan abundantes como la falta de acuerdo sobre el significado. Se han elaborado diversas hipótesis de distinta índole, es decir, se han intentado explicar desde en clave patológica, es decir, relacionándolo con la enfermedad de Goya, en clave mitológica, en clave política, en clave sociológica y en clave simbólica, tanto cada una de las pinturas como como todo el conjunto de forma global. Pero ninguna teoría ha logrado hacer inteligible el conjunto de forma incuestionable, ¿no? Lograr que el significado cuadre, podemos decir así, en todas las pinturas. Por supuesto, yo no tengo una explicación personal formada, por lo que aquí únicamente recogeré las hipótesis más destacadas. Si bien sí quiero comentarles que me baso fundamentalmente o de forma especial en las publicaciones que sobre este conjunto ha hecho el profesor Valeriano Bozal, quien en libros, bueno, como el que tienen en la imagen, les he pasado detalles que iremos viendo. Aquí le cae zorrilla. Como les digo, publicaciones del profesor Bozal, que quiero llegar a esta imagen. Como el libro que tiene la imagen, Las pinturas negras de Goya, porque en él recoge las distintas hipótesis que se han dado sobre este conjunto. Él da su versión, defiende, rebate las más plausibles que se han desarrollado, como podrían ser las de otros autores, como Nordstrom, que tiene la imagen, como Glendinning. Y bueno, también me baso en la información, por supuesto, que el personal del Museo del Prado, en este caso Manuel Amena, que fue jefe del área de pintura siglo XVIII y Goya,
también ha recogido o ha publicado sobre el conjunto, en este caso en la propia guía de sala del Museo del Prado. Sin embargo, como ya les he dicho, a pesar de todo lo que les contaré hoy aquí, se mantendrán las incógnitas, y es que, como señala el poeta y ensayista Rafael Argullol, tal vez nunca consigamos desentrañar su sentido, pues nos faltan las claves para entenderlo, porque probablemente fue un conjunto que nunca fue pintado para nosotros, sino que simplemente para Goya, ¿no? Entonces nunca vamos a poder saber exactamente qué pasaba por su cabeza ni qué pretendía con estas pinturas. Sin embargo, como veremos, ese hermetismo que envuelve a las pinturas no afecta en absoluto a la fascinación que ejercen. Y esto sucede porque estas obras son las más próximas a nuestra sensibilidad, no solo por los motivos representados, es decir, la violencia, la irracionalidad, la inseguridad, los monstruos, lo grotesco, es algo que es propio de nuestro mundo, sino por lo efectivo de la expresividad, ¿no? Que apela directamente a nuestras emociones. Del mismo modo, el tratamiento pictórico, la expresividad de la pincelada, la mayor materia pictórica, la plenitud con la que se manifiesta esta irracionalidad, esta deformación de las figuras, son rasgos propios del arte y la cultura de nuestros días, ¿no? Del arte contemporáneo. De ahí que se hayan relacionado frecuentemente con movimientos como el surrealismo o el expresionismo. Por ello, no es casualidad que el siglo XX le diese a estas obras un valor mucho mayor o superior al que se le reconoció en el siglo XIX, en el siglo en el que fue pintadas. De hecho, el propio título de Pinturas Negras no aparece en ninguna de las referencias conservadas del siglo XIX. Parece ser que aparece por primera vez en la publicación Goya en zigzag de Juan de la Encina del año 1928, es decir, justo un siglo después de la muerte de Goya. Hay que señalar, no obstante, que pese a su modernidad y su relación con el mundo actual, estas obras no surgen de la nada. Los asuntos y la forma de abordarlos ya están presentes en la trayectoria anterior de Goya, y a su vez podemos decir que son producto de su tiempo. Es decir, que aunque no sepamos descifrar su significado último, surgen sin duda de una combinación de factores, de su situación vital, de la situación social, de la situación política y también de la situación estética de ese momento. Vital, ¿por qué? Porque Goya tiene 75 años cuando las pinta, es decir, ya en esa época en que la media de edad rondaba los 45 años, él ya era una persona muy anciana en ese momento. Además, acaba en estos años de sufrir una enfermedad por la que temió seriamente por su vida, tanto que llega a retratarse moribundo junto al doctor Arrieta que lo trató, ¿no? Y le sacó, lo curó, ¿no? Lo sacó adelante. Pinta, como les digo, este retrato, no dudan pintarse moribundo con la persona que lo ha sanado, ¿no? Fíjense, en cambio, en las figuras que rodean a Goya, en el que parece que hay un fraile, unas figuras un poco siniestras que sin duda aluden a la muerte y que nos vamos a encontrar también en las pinturas negras. Bien, pues este Goya, anciano, enfermo, melancólico, se trasluce también en las interpretaciones de las pinturas negras. También tienen un trasfondo social y político, porque el artista ya hace años que vive alejado de la vida cortesana. Recordemos, como en la conferencia pasada, dijimos que en 1816 había pintado sus últimos retratos de personajes cortesanos, que habían sido dos hijos de los novenos duques de Osuna, en concreto el 10º duque de Osuna y su hermana, la duquesa de Abrantes, que los pinta en 1816. Y en este mismo año también, he puesto aquí mal la fecha, pero es 1816, había recibido su último encargo para la Casa Real, es decir, para el rey, esta pintura religiosa de Santa Isabel de Portugal socorriendo a los enfermos, donde, como ven, predomina una iluminación potente y efectista, y donde vemos ya que los rostros, más que rostros, parecen máscaras, ¿no? En algunos casos. Mientras que políticamente
cabe recordar que nos encontramos en los años del reinado represor de Fernando VII, que era opuesto al ánimo liberal de Goya, que había tenido que ver cómo buena parte de sus amigos liberales, entre ellos Leandro Fernández de Moratín, habían tenido que exiliarse, ¿no? Es decir, que también se encontraba un poco aislado de lo que era su círculo de amistades habitual. Pero igualmente tenemos que reconocer en estas pinturas un componente estético. Y es que en esos momentos el proyecto ilustrado, que ya había fracasado, dejó a la vista tras la Revolución Francesa sus facetas más siniestras, aquellas que se hallan en los límites de la razón y que empiezan a ser explorados por toda una serie de artistas y literatos dentro de una sensibilidad similar y con un registro iconográfico muy cercano. Es la época que se ha denominado el romanticismo oscuro, en el que se aborda lo sublime terrible, lo incontrolable, lo monstruoso, lo grotesco o lo fantasioso. Yo les he traído aquí algunos ejemplos que son todos anteriores a Goya, les he traído muchos, bueno, algunos de entre muchos, ¿no? Como por ejemplo esta pesadilla y estas tres brujas de Fuseli, en el que vemos pues, que ese ambiente onírico, esos personajes monstruosos, ese también absurdo del asunto, o bueno, lo fantasmal, o el tema brujeril, que es algo que es habitual en este momento, el paisaje lúgubre, los paisajes lúgubres de Friedrich, como esta abadía en el Robredal, o los personajes fantásticos y terribles de William Blake, como en este caso este dragón rojo, o la fascinación que ejercen las catástrofes naturales, como podría ser este diluvio de Jericó. Por otra parte, otros artistas llegaron en décadas posteriores a la obra de Goya y probablemente sin conocerla a soluciones análogas, como por ejemplo pues este ahorcado del Ecce de Víctor Hugo, esta representación terrible del hambre, la locura y el crimen de Wirth, Satán sembrando satánicos por el mundo de Robs, o esta muerte de otra serie de estampas de Odilon Redon, que en este caso sí sabemos que conoció la obra de Goya, por lo menos los caprichos, porque le dedicó una serie de grabados que tituló Homenaje a Goya. Bien, pues Goya se encuentra en este contexto. Llega a estas consecuencias paralelamente a otros artistas, aunque su asimilación de estos aspectos se produce de un modo tremendamente personal. Modo que, por otro lado, se puede rastrear desde la sátira con que afronta algunos de sus cartones para tapices, como ya vimos, y que es obvio ya en la serie de Los Caprichos, que publica en 1799, pero que comienza a componer algunos años antes. El mismo título de la serie, Caprichos, ya es significativo porque un capricho es una obra de arte que el ingenio o la fantasía rompen, en que el ingenio o la fantasía rompen la observancia de las reglas, ¿no? Él recurre a este recurso, a la fantasía, a la ruptura con lo establecido, para, según sus propias palabras, combatir mediante la sátira los vicios de los hombres y los absurdos de la conducta humana. Y en esta serie de los caprichos, que es pues 20 años anterior a las pinturas negras, ya vamos a encontrar temas que vamos a encontrar temas que están representados en las pinturas negras, como el protagonismo de la multitud que se agolpa en esta pintura, también un personaje relacionado con la Inquisición, no hubo remedio, denomina, los rostros y las actitudes grotescas, como las de estos personajes que parecen ser frailes, de están calientes, o este otro, los que aparecen aquí, estos rostros grotescos, de por qué esconderlos. Los límites de la razón, en este El sueño de la razón produce monstruos, que se ha interpretado también de distinta manera, o bien aquellos monstruos que surgen cuando la razón se abandona, o bien como una crítica de que, bueno, que hay que dejarse guiar por la razón, ¿no? O por el contrario, se ha interpretado también como la fantasía que se deja
libre, ¿no? En libertad cuando la razón duerme, también produce monstruos, pero que son tan humanos como otras cosas, ¿no? Es decir, que la fantasía y la imaginación también forman parte del ser humano y, por supuesto, del artista, ¿no? En cualquier caso, los límites de la razón están tratados aquí. El tema de la brujería, que es obvio en esta serie de los caprichos, que utiliza numerosas figuras y que utiliza para criticar la superstición, la ignorancia, ¿no? La falta de instrucción que hace que se crean este tipo de asuntos. Aquí les he traído, por ejemplo, pues, Hilan Delgado o Mucho hay que chupar, en el que se ve la idea de que las brujas se llevaban a los niños recién nacidos para comérselos y para hacer diversos conjuros con ellos, o la presencia del macho cabrío en Obsequio al maestro y ensayos, u otros personajes también grotescos, demoníacos, como estos duendecillos. Coincide esta concepción de los caprichos con la serie de cuadros de asuntos de brujas que en esos años, en torno a 1798, vendió a los duques de Osuna para la decoración de su casa de campo. Y aquí tienen, les he traído una selección de esos pequeños cuadros, asuntos de brujas, como también el enigmático Vuelo de brujas, que no sabemos muy bien tampoco cómo interpretar, no sabemos qué está representado realmente aquí, aunque se ha interpretado últimamente como un exorcismo, pues una asamblea brujeril, un aquelarre con esa presencia del macho cabrío también presidiendo esa asamblea, o la inquietante cocina de las brujas que desapareció en un incendio hace ya años. La idea de lo sublime terrible que hemos visto, por ejemplo, en ese diluvio de Jericó, se advierte también claramente en unas pinturas sobre hojalata que hizo justo después de sufrir la enfermedad que lo dejó sordo en 1793. Él se dedicó a estas pinturas en las que también él mismo dijo que el capricho en las que el capricho y la invención no tienen ensanches, es decir, se deja llevar por la fantasía, por lo irracional, ¿no? En un naufragio también en este caso, o el incendio de noche, que son obras que se encuentran en colección particular. Asimismo, encontramos esos límites de la razón o el tema de la irracionalidad o de la violencia en sus pinturas dedicadas a casas de locos, que como ven hace en distintos momentos de su vida, en las terribles escenas de canibalismo que conserva el Museo de Besançon, estos caníbales preparando a sus víctimas. Tiene aquí a una persona colgada que la están abriendo en canal, esta que está en el suelo, o estos caníbales contemplando restos humanos. Es decir, como ven, 2 décadas antes de pintar las pinturas negras está con este tipo de temática, ¿no? O bueno, la violencia también evidente en unas escenas pertenecientes a la colección del Marqués de la Romana, los bandidos fusilando a unos prisioneros y bandidos asesinando a una mujer. Obras que son inmediatamente anteriores a la Guerra de la Independencia. Y ya esta sin razón y esta brutalidad llegan a su culminación con la serie de los desastres de la guerra, que realiza en torno a 1810-1814, pero hay que aclarar que él nunca publica en vida esta serie de los desastres. Es la Academia de San Fernando la que en 1863, es decir, casi 4 décadas después de fallecido Goya, publica esta serie, ¿no? Es decir, que en España y fuera de España no se conoce nada más que a partir del último tercio del siglo XIX. En esta serie muestra las consecuencias de la guerra entre franceses y españoles, pero los verdaderos protagonistas son la crueldad y el horror de los acontecimientos, que al fin y al cabo revelan la condición de la naturaleza humana. En las estampas lo que encontramos es hambre, desesperación, destrucción y sobre todo muerte.
en imágenes que impactan no solo por los hechos representados, sino por la manera en que Goya los aborda técnicamente, ¿no? Es ya muy evidente el dominio que tiene de la técnica del aguafuerte, que utiliza con mucha expresividad, utilizando el vacío o los contrastes de tintas entre luces y sombras. La serie es muy extensa, les he traído únicamente ejemplos ilustrativos de lo que les quiero comentar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues, estos fusilamientos y no hay remedio. Son escenas que además su sentido queda reforzado o dramatizado con los títulos con que Goya los acompañó estas imágenes, ¿no? Caridad se denomina esta, en la que unas personas están enterrando, bueno, más bien enterrando, tirando los cuerpos de los cadáveres a lo que sería una fosa. Esta terrorífica, tampoco, la que hay como ven, varios personajes colgados y un soldado que está, pues parece incluso feliz, ¿no? O alegre, mirando o contemplando la escena. La terrorífica, esto es peor, en el que el cadáver está mutilado y empalado. Esta que es muy interesante, lo mismo en otras partes, es decir, quiere decir que todo esto sucede al final, puesto que es obra de los hombres, en cualquier latitud y además podemos decir que en cualquier momento, ¿no? En cualquier fecha de la historia. O esta, ¿qué hay que hacer más? Esta escena terrible en la que están intentando cortar a un personaje en dos, ¿no? Esta madre infeliz a la que sigue la hija, que ha quedado huérfana detrás, y les traigo esta imagen de esto es lo peor, que me interesa destacar por lo que está escribiendo el lobo, precisamente, ¿no? El lobo, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Está escribiendo mísera humanidad, la culpa es tuya, ¿no, Goya? Al fin y al cabo, como les he comentado, lo que quiere destacar es que toda esta brutalidad, esta violencia, esta sin razón es propia del ser humano, ¿no? Bueno, por estas fechas, como vimos también en la jornada anterior, también comienza en su pintura a reducir su paleta cromática. Domina en este momento sobre todo las tonalidades grises, negras, y comienza también a cargar de mayor materia pictórica la pincelada, que es algo que, como habrán visto en los detalles que les he ido poniendo al inicio, es algo que caracteriza a las pinturas negras. Ejemplos de retratos que también vimos el otro día, el de José Luis Munarri de 1815 o el de Tiburcio Pérez Cuervo, que es ya estrictamente coetáneo a las pinturas negras. Esta misma situación en relación con la paleta, con la reducción cromática, con la pincelada, no se da solo en los retratos, lo vemos también en las últimas pinturas religiosas que pinta también en el mismo momento en el que estaría abordando el conjunto de las pinturas negras, que son los que pinta para los padres escolapios. La oración en el huerto y la última comunión de San José de Calasanz. Pinturas en las que, bueno, aparte de esa oscuridad cromática, domina pues, el vacío espacial, la idea de la soledad, de nuevo la multitud, la ancianidad y la idea de la muerte, ¿no? Puesto que esta es la última comunión de San José de Calasanz y Cristo pues, está a punto también ya de ser crucificado, ¿no? Pero aún más relacionada con las pinturas negras estará la serie de los disparates, que está hecha también en una fecha inmediatamente anterior a las pinturas negras, en torno a 1816-1819, pero que tampoco va a publicar en vida. Las únicas series de grabados, de estampas que publica en vida serán Los Caprichos y la tauromaquia y los toros de Burdeos. De desastres y disparates no los publicará. Es, como les he dicho antes, también la Academia San Fernando la que en 1864 las da finalmente a estampa. Esta serie está considerada como la primera manifestación verdadera del carácter moderno de Goya, al estar dominada ya completamente por la subjetividad, ¿no? De forma que en este caso tampoco se ha logrado interpretar qué representan muchas de
de las estampas de que se compone la serie. Como refiere Matilla, que es el conservador jefe del área de dibujos y estampas del Museo del Prado, en ellas domina de nuevo la irracionalidad, que es de hecho a lo que responde el título de disparate que empleó el propio Goya, y en muchas de estas estampas se produce una transformación que va de lo terrible a lo ridículo, lo que denota el carácter grotesco de las composiciones, que como veremos también es un rasgo que comparte con las pinturas negras. Para Glendinning, de hecho, este carácter grotesco se relacionaría con el mundo al revés presente en el carnaval, que es el significado que le da este historiador, mientras que Bozal las considera consecuencia de la misma realidad de la que surgen las pinturas negras, porque en ambos encontramos, en ambos conjuntos, lo que vamos a ver son mundos opresivos, de difícil salida, escenas de violencia, de terror, de desquiciamiento, de forma que la única diferencia que veremos entre los disparates y las pinturas negras, obviamente aparte de que técnicamente son obras distintas, es la mayor intensidad de las pinturas negras en lo grotesco. Vamos a encontrar la idea de la multitud, como les he comentado, lo hemos visto en los caprichos, lo veremos en las pinturas, la encontramos también en los disparates, en estas escenas como disparate general, o los ensacados, estos personajes metidos en sacos que no sabemos muy bien qué están haciendo ni por qué están en esta situación. Los rostros deformes y grotescos de este gigante bobalicón, que denomina así, o estas figuras un poco fantasmagóricas que aparecen por detrás, o estos rostros también deformes y grotescos de este otro grabado que titula la lealtad, el público que asiste en un espacio también un tanto irreal para ver a esta funambulista, y escenas de carnaval, pero tratados de una manera, digamos, un poco tenebroso, ¿no? Un poco grotesca. La idea de la ancianidad, de las ancianas, de las viejas, que a la vez parecen brujas, en disparates como este tipo, disparate ridículo, en la brutalidad de disparate pobre, perdón, es este es disparate cruel, en el que aparece un personaje que está ensartando, parece que por el ojo a este otro personaje que aparece abajo. Bueno, las mismas ideas que hemos estado viendo, ¿no? Estas también atmósferas oníricas, alucinadas de este disparate ridículo, de este disparate de miedo, o el caballo raptor, ¿no? Que nos recuerda también un poco a ese caballo que aparecía en esa pesadilla de Fuseli. Y lo mismo podemos decir también con los álbumes de dibujos que está realizando en estos momentos, que como saben realizó varios álbumes de dibujos que únicamente hizo para sí mismo, ¿no? Para compartirlos con su entorno más cercano, y que estos en ningún momento pues, son dibujos, quedaron. Únicamente hay un ejemplar y quedaron, pues como os digo, para su estricta intimidad, pero en el que desarrolla ya muchas de las ideas que vamos a ver luego en obras públicas, o en las series de grabados, o en las pinturas negras. Tenemos las mismas ideas. En este caso se fechan estos dibujos del álbum C, 1814-1823, es decir, en el mismo arco cronológico que las pinturas negras, y volvemos a encontrar la idea de la ancianidad y a la vez de la incapacidad, ¿no? Que va muchas veces paralela a ella, ¿no? Así dice. Así suelen acabar los hombres útiles, ¿no? En esta imagen, en esta otra terrible edad con desgracias, un señor anciano que parece pues, que se ha hecho sus necesidades encima, ¿no? O este menos, en el que vemos también una atmósfera oscurecida, que no sabemos muy bien qué está pasando. La idea pues de la violencia también, lo terrorífico, aquí pone qué horror por venganza lo han atado y está así puesto como boca abajo, ¿no?
De nuevo, las imágenes grotescas y deformes, como mueca de Baco o visión burlesca. La serie está llena, como les digo, les he traído algunos ejemplos extraídos que podía haber elegido otros distintos porque hay para elegir, ¿no? Realmente. De nuevo, las ideas de las brujas, en estas nada dicen, o los temas relacionados con la sin razón y la violencia que, digamos, se unen en esos temas, en esas estampas, en esos dibujos, perdón, en este caso, que dedica a la Inquisición, como por descubrir el movimiento de la Tierra, que está obviamente dedicada a Galileo, ¿no? Que sufrió la persecución de la Inquisición por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. O esta otra, es que me sale aquí y no lo leo, por mover la lengua de otro modo, por hablar de otra manera, a lo mejor era de otro lugar distinto, ¿no? Tal vez en alusión a los judíos, ¿no? Bueno, les he traído aquí, lo que les invito es, el Museo del Prado acaba de publicar un facsímil de este álbum C, que se conserva íntegro y en el que se han ordenado los dibujos según los numeró Goya, y es muy interesante ver cómo reaprovecha la mancha del dibujo anterior muchas veces para hacer unas composiciones análogas. Y bueno, pues eso, que les invito a que lo adquieran o a que lo consulten en alguna biblioteca porque de verdad merece la pena, es muy interesante, ¿no? Bueno, las mismas ideas, voy avanzando para llegar ya a las pinturas negras. Encontramos en otro álbum que está haciendo también en estos años, el álbum F, donde plasma pues, ese ambiente opresivo del momento en escenas en las que lo que domina es la miseria, la tragedia o la violencia, como esta Muerta de hambre. Murió un santo con un ambiente totalmente sombrío, como ven, el papel está muy deteriorado por la gran cantidad de tinta ferrogálica que ha terminado por digamos, afectar al papel, pero bueno, que Goya, digamos, le dio esta intensidad a la escena. Brutalidad de esta escena conyugal. Fíjense cómo están aquí la mujer y el marido en abierta batalla, ¿no? En abierta pelea. O escenas como esta del exorcismo, ¿no? Que sigue explotando los mismos temas que ella estaba utilizando en los grabados. Por otra parte, el sarcasmo y la sorna con la que son tratados muchos asuntos de estos dibujos y de pinturas, como varios de los que hemos visto, u otros como los que tenemos en la imagen, un ciego enamorado de su potra, que realmente era una gran hernia que tenía, o comer bien, beber mejor y dormir, holgar y pasear. Esto es lo que hay que hacer, ¿no? O a lo que se dedica la mayoría, según él. Bueno, es decir, Goya utiliza, digamos, este sarcasmo, esta sorna, a través de la caricatura, lo expresa a través de la caricatura, de la deformación y de lo grotesco, y es un rasgo que vamos a encontrar también en las pinturas negras. Aquí les he traído dos ejemplos en los que ahora, digamos, a los que ahora llegaremos, ¿no? Y precisamente esta caricatura, esta comicidad, presenta también un problema, plantea un problema en relación con la cronología de las pinturas negras. Es que obviamente hay que situarlas entre 1819, en que compra la casa, y 1824, en que Goya se va a Burdeos. Pero en este periodo, digamos que es un periodo convulso en el que se van a suceder los últimos años de reinado digamos, una interrupción del reinado de Fernando VII, 1819 aún está dentro del reinado represor de Fernando VII, pero luego entre 1820 y 1823 se va a producir el trienio liberal. Y la dificultad para interpretar, para fecharlas, estriba en que si fueron realizadas entre 1819 y 1820, es decir, bajo el reinado de Fernando VII, estas pinturas grotescas, sarcásticas, hubieran supuesto un gran riesgo para el artista si se hubieran interpretado en clave política, si se hubiesen conocido, ¿no? Pero si las hizo durante el trienio liberal,
en el que se supone que había ya una libertad de expresión, esta crítica, sobre todo si es de tipo político, no tendría ya tanto sentido, ¿no? Sin embargo, se admite como más probable la hipótesis de que están realizadas durante el trienio liberal. Pues como ya les he adelantado, es indudable que los motivos de su realización fueron otros aparte de los políticos, es decir, fueron, como veremos, fueron distintos, no solo los políticos, sino que se unieron los vitales, los sociales, ya lo hemos visto, ¿no? Y los estéticos. Y centrándonos ya en el conjunto de las pinturas negras, hay que señalar que la casa en la que se pintaron era una casa de campo que estaba situada a las afueras de Madrid, a orillas del río Manzanares. Aquí lo tienen, aquí tienen la vista de Madrid con el Palacio Real, San Francisco el Grande, y aquí pues, estaría la pradera de San Isidro. A principios del siglo XIX, la casa estaría aquí, ¿no? Según aparece, según ha sido localizada recientemente en la maqueta de Madrid, que se hizo también por esos años por León Gil de Palacio. Bueno, como ven, en el siglo XIX esta zona era un paraje de huertas y de fincas aisladas. Se ve también, bueno, se ve la vista de la casa enfrente de lo que sería el río y el palacio, con una visión un poco distinta en esta pintura de 1907 de Aureliano Berruete, que él mismo denominó la Casa del Sordo o la Casa de Goya. Bien, a Goya se la vendió Pedro Marcelino Blasco, que era sordo. Es decir, que antes de que Goya la comprase, que también era sordo, ya la casa ya se denominaba la Quinta del Sordo. Pero no, es decir, que esto, cuando decimos Quinta del Sordo, no es por Goya, sino que ya se llamaba así por este señor el que se la vendió, ¿no? Es curioso, pero una casualidad, pero bueno, fue así. Inicialmente era una casa pequeña de 2 pisos, fabricada en adobe, que en años sucesivos se fue ampliando y se fue reformando, tanto por Goya como por los siguientes poseedores. De hecho, tal vez es esta la imagen que tienen en mente cuando piensan en la casa de Goya. Estas imágenes que ya son final del último tercio del siglo XIX, lo que vemos ya son unas adiciones de tipo palaciego que hicieron los sucesivos poseedores, ¿no? Cuando Goya pintó en esa casa era como les he dicho, pues una construcción más humilde realizada en adobe. En 1823, antes de partir para Burdeos, Goya se la legó a su nieto Mariano, que era menor de edad, al parecer para preservar así la propiedad de posibles represalias tras la vuelta de Fernando VII después del trienio liberal. Mariano se la vendió a su padre Javier en 1833, aunque cuando muere Javier en 1854 retorna a propiedad de Mariano, que 5 años después la vende, sí que la vende, ¿no? En 1863 era propiedad de un señor francés, de Louis Rudolphe Coumont, y en 1873 la compra el financiero francés Frédéric Émile d'Erlanger, que fue la persona que encargó el inmediato traslado de las pinturas desde el muro a unos lienzos, es decir, que se sacasen de la pared y se trasladasen a lienzo, porque en parte porque se encontraban ya en muy mal estado, la casa estaba prácticamente en ruinas, pero también porque tenía la intención de venderlas. Y con ese ánimo las llevó a la Exposición Universal de París de 1878. Como ven, bueno, aquí tienen el Palacio del Trocadero y aquí no se distingue muy bien, pero está la pintura de la aquelarre de Goya. Sin embargo, allí no tuvieron excesivo éxito, no logró venderlas, pero sí que hubo alguna serie de juicios, causaron cierta impresión por su fantasía y su extravagancia, sin embargo, en el sentido opuesto al que le hubiera gustado al barón d'Erlanger. Un crítico las calificó, leo textualmente, como un odioso infierno personal, una región repelente, aterradora, sin ninguna cualidad sublime, informe como el caos, de color horrible y abandonada de la luz, habitada por los abortos más viles que jamás pensara el cerebro de un pecador.
Estos juicios, que sin duda serían positivos para los seguidores del romanticismo negro, en cambio debieron de disuadir, debieron de impactar negativamente al barón de Erlanger, que no quiso vender las pinturas y finalmente las cedió sin ningún tipo de condición al Estado español, que en 1881 ingresan en el Museo del Prado, donde se exponen a partir de 1889, pero solo se expone una selección, 5 de las 14 pinturas. Es a partir de 1900 cuando se exponen todas las pinturas del Museo del Prado y cuando, como les he comentado al inicio, ya comienza el siglo XX y comienza la revalorización verdadera de estas obras. Como les he dicho, no sabemos qué le indujo a Goya a comprar esta casa de campo, pero bueno, se pueden hacer algunas suposiciones. Por un lado, unos autores señalan cuestiones personales, como su relación con Leocadia Zorrilla, este personaje que vimos el otro día en la conferencia de los retratos, que era un familiar de su consuegra, Juana Galarza, que desde 1815 vivía y en casa de Goya ejercía como ama de llaves de Goya, tanto ella como sus hijos pequeños vivían con él, ¿no? Para unos autores se trató de una relación amorosa que querían ocultar y por ello se alejaron al campo, aunque realmente no existe ningún dato que lo confirme. Por ejemplo, su testamento no se acuerda de ella para nada, ¿no? Lo más probable es que Goya acogiese a Leocadia y a sus hijos, puesto que eran familiares de su consuegra, después de que el marido de Leocadia se separase de ella y dejase a los hijos y a esta mujer y a sus hijos en una situación muy precaria, ¿no? Y Goya, por otra parte, pues igual necesitaba ayuda porque ella era una persona anciana, ¿no? Otros autores señalan que con la compra de la casa, Goya lo que realmente buscaba es sosiego y el deseo de huir de la violencia cotidiana de la represión fernandina. Por otro lado, hay que señalar que hacía ya muchos años que Goya había expresado su deseo de tener una propiedad de este tipo, pues anhelaba por encima de todo, le dice a su amigo Martín Zapater en varias cartas, deseaba campicos y buena vida. Es decir, tener propiedades y dedicarse pues, a vivir en el campo, a ser un terrateniente, ¿no? Si bien, como señala Mena, la casa, como hemos visto, estaba en un lugar apartado, era una casa poco confortable y no parece probable que, según ella, que realmente Goya viviese allí de forma permanente, que probablemente lo que quiso al adquirir esta propiedad era favorecer que su hijo y su nieto se convirtiesen en terratenientes, tuviesen algo con lo que ganarse la vida, porque como ya mencionamos también el otro día, no tenían oficio conocido, ¿no? Si bien, como decimos, pues cabe suponer que adquirió la casa por una serie de factores. La cuestión es que decoró los muros de dos salas de esta casa con las escenas que más tarde llamaríamos pinturas negras. Estas pinturas no son pinturas al fresco, se pintaron ya directamente sobre la pared seca y en la mezcla utilizó pigmentos al óleo, ¿no? Les he traído, bueno, estoy utilizando esta infografía que he encontrado por internet de este señor o de esta persona que firma como Chabacano, que me parece muy ilustrativa, que se entiende muy bien cómo estaban colocadas las pinturas. Eran dos salas que estaban situadas una encima de la otra, una en la planta baja y otra en el primer piso. Salas de tamaño similar, de formato rectangular, aunque tenían vanos diferentes, puertas y ventanas en distintos lugares, ¿no? Sin embargo, sobre este aspecto tampoco hay una unanimidad. Unos autores admiten la existencia de 6 huecos entre puertas y ventanas en la parte de abajo y en cambio 4 en la parte de arriba. Sin embargo, recientemente otros autores defienden la existencia de 1 o 2 vanos únicamente en cada sala. Por tanto, la iluminación sería mucho más escasa de lo que se imaginaba, aumentando con ello el efecto estremecedor de la visión de estas pinturas. Las hipótesis sobre la ubicación concreta de cada pintura dentro de la sala se apoyan en varios testimonios y documentos gráficos.
Por ejemplo, la primera descripción, una descripción que se conserva de las pinturas negras dentro de un inventario de la Quinta que fue redactado por el pintor Antonio Brugada, que fue amigo de Goya en los últimos años de su vida. Pero aquí también tenemos disparidad de opiniones, ya que mientras que unos autores defienden que el inventario data de 1828, es decir, después del año de la muerte de Goya, y por tanto serían descripciones que están relativamente cercanas a la fecha de realización de estas pinturas, otros autores, como Junquera y Mena, sostienen que el inventario se elaboró a mediados del siglo. En primer lugar, porque Brugada, este señor el que elaboró el inventario, no volvió a España hasta finalizado el reinado de Fernando VII, ya que era un ferviente liberal exiliado, ¿no? Y también porque la terminología utilizada para describir el mobiliario de la casa corresponde a fechas posteriores, por lo que es probable que el inventario realmente estuviese redactado en 1859 con motivo de la venta de la propiedad por parte de Mariano, del nieto. Esto significa que la descripción de las pinturas y los títulos que se le dan en este inventario se están haciendo más de 3 décadas después de haber sido pintadas, lo que es presumible pueda afectar a la interpretación de los temas de las pinturas. Esto hay que tenerlo en cuenta. En este inventario se registran 15 pinturas, en total 7 en la planta baja y 8 en la alta, sin embargo, no, al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la planta alta, 1, 2, 3, 4, me estoy liando yo sola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 8 en la planta alta, me faltaría aquí, perdón, y 7 en la baja. El mismo número describe Iriarte en el libro, en la monografía que publicó sobre Goya en 1867, y dice que una de las pinturas, las que estaría situada aquí en la parte superior, al otro lado de la puerta, haciendo pareja con el perro semihundido, ya había sido arrancada del muro cuando él visitó la finca, es decir, antes de 1867, pero que esa pintura no era de Goya, sino que era de Javier Goya, con lo cual aquí también se incluye una incógnita de, bueno, Goya pintó toda la serie y de repente su hijo hace una pintura, ¿no? De este tipo de cuestiones es en las que se basa Junquera para establecer su teoría sobre la no autoría de Goya con respecto a todas las pinturas. También las describe Imbert en su libro sobre España, esplendores y miserias, viaje artístico y pintoresco, de 1876, aunque había visto las pinturas 3 años antes, en 1873. Todos estos, tanto en el inventario como Iriarte como Imbert, refieren todas las pinturas en la misma ubicación, aunque no son concluyentes en el caso de esta pintura pequeñita que veremos, 2 viejos comiendo, que sin embargo se ha logrado ubicar ya en este siglo gracias a documentos gráficos existentes. Bien, desde la década de 1970 se conocían varios positivos fotográficos sueltos, no, de algunas pinturas, no de todas, en distintas instituciones, todos los cuales, todas estas fotografías, partían de la misma serie de negativos fotográficos que había sido realizada por el fotógrafo francés, que aquí en España se hacía llamar Juan Lauren, que se localizaron entre 1985 y 1992 en el archivo Ruiz Bernacchi. Ruiz Bernacchi, que había sido sucesor de Lauren. En este caso apareció la serie completa. Se conservan todos los 15 negativos de las pinturas de Goya. 15 porque una de ellas, como veremos, está dividida en dos negativos. Lauren fue uno de los fotógrafos más importantes que trabajaron en España en el siglo XIX, ostentó el título de fotógrafo de la reina Isabel II y se especializó en la toma de vistas de ciudades, obras públicas, monumentos y obras de arte. Y también, de hecho, fotografió las obras del Museo del Prado. Pero también con la cronología de esta serie de negativos que se hace cuando las obras están en la casa de Goya, él toma las fotografías cuando las obras todavía están en los muros de la Quinta, como les digo, hay también
distintas teorías. Para unos autores están realizados entre 1863 y 1866, cuando la casa era propiedad de Cumón, y le habría encargado este señor Cumón, le habría encargado una serie de fotografías a Lauren, que serían las fotografías que utilizó Iriarte de la que partió para hacer los grabados que luego incluyó en su libro sobre Goya de 1867. Sin embargo, otros autores sostienen que estas fechas no coinciden con la mayor actividad del laboratorio, digamos, del estudio de Lauren, y creen que están realizadas en 1874 con motivo del traslado, o sea, como una manera de documentar el traslado de las obras de los muros al lienzo y para que pudiera utilizarlas el restaurador que dirigió la operación. Esta fecha se apoya también en el tipo de iluminación que se advierte en las fotografías, que no es natural, sino que por distintos focos que aparecen en las paredes se ha determinado que no es una iluminación natural, sino que es la producida por un sistema de iluminación eléctrica que utilizó Lauren, en concreto, bueno, llevaba un equipo portátil que se accionaba mediante pilas o celdas electroquímicas de Bunsen, y que hay que situar más bien en estas fechas, en torno a 1874. Como señaló Carmen Torrecillas en el artículo con que los dio a conocer, las posibilidades de estos negativos son múltiples. En primer lugar, permiten confirmar la ubicación de las pinturas dentro de las salas, dentro de la casa. Gracias a ellos, a estos negativos, sabemos que las paredes de las salas estaban empapeladas, la sala baja con un papel con motivos de frutos y hojas, como el que vemos aquí, y la parte superior con unos motivos, con unos dibujos geométricos organizados en líneas diagonales, lo que sitúa cada pintura en una planta concreta. Y bueno, esto es lo que nos ha servido, o sea, gracias a estos negativos, vemos que llevaba esta obra que no estaba bien mencionada en los inventarios y en los libros de Iriarte y de Imbert, en cambio es incuestionable que estaba situada en la planta de abajo por el tipo de papel que se ve en el negativo, ¿no? También gracias a estas fotografías, a estos negativos, vemos que las pinturas estaban enmarcadas por unas molduras de papel que fingían, enmarcadas con marcos de papel que fingían unas molduras a modo de trampantojo. Aquí esta es la imagen que les he dicho que son 15 porque son dos negativos lo que se está utilizando en el aquelarre. Esta es de la parte de arriba. Pero además, bueno, gracias a estos negativos, se sabe cuál era el estado de las pinturas cuando aún se encontraban en el muro. Asimismo, y esto es importante, se puede conocer el alcance de la restauración que de ellas hizo Mariano Martínez Cubels, que fue este restaurador que supervisó el traslado del muro al lienzo. Este señor, Martínez Cubels, era el restaurador jefe del Museo del Prado, pero se encargó de esta transferencia y de la restauración de las pinturas negras a título personal, por encargo del barón de Erlanger. Y se sabe que sometió a las pinturas negras a dos restauraciones, una previa al envío de las pinturas a la Exposición Universal de París y otra anterior al ingreso de las pinturas en el Museo del Prado. Y también sabemos que las intervenciones de Martínez Cubels tenían bastante de creación, que ciertas partes de las pinturas, como iremos viendo, se deben más a su mano que a la de Goya. Finalmente, cabe señalar que los estudios técnicos que se efectuaron en el Museo del Prado sobre las pinturas en la década de 1980 revelaron otros aspectos. El más destacado es que debajo de la mayoría de las pinturas existen otras escenas que no tienen nada que ver con las pinturas negras. Las pinturas que están pintadas por debajo son unos paisajes luminosos que incluyen figuras de pequeño tamaño, que es un tipo de pintura que era habitual en estos años en las casas de campo. Aquí les he traído la radiografía del Saturno
de Goya en el que se advierte claramente un personaje que está bailando. Lo ven aquí más silueteado como en negro, ¿no? Aquí estaría la cabeza de Saturno, las piernas que van por aquí, y aquí tenemos a este pequeño personaje que está bailando. Goya pintó las pinturas negras directamente sobre estas pinturas, sin taparlas previamente. Por el contrario, en algunos casos, como los que tienen en la imagen y otros que mencionaremos, en algunos casos aprovechó buena parte del paisaje de estas escenas previas. Esta cuestión del reaprovechamiento de partes de las pinturas previas plantea un nuevo problema. Para algunos autores, estas escenas previas fueron obra de un artista distinto, pero para otros como Bozal, estas pinturas subyacentes serían también del propio Goya, pues de otro modo no se entendería primero la calidad que muestran estos paisajes y segundo el que Goya lo reutilizase, ¿no? Pero si son de Goya, se plantea a su vez la incógnita del momento de ejecución, porque o bien las pintó inmediatamente antes, justo antes de hacer las pinturas negras, lo cual resultaría un poco chocante un cambio tan radical de concepción entre unas y otras en apenas unos meses de diferencia, o por el contrario, Goya había pintado esas escenas previas antes de que la casa fuese de su propiedad y por encargo del propietario anterior. Tal vez se las encargó este señor que era sordo, el propietario de la casa, y tal vez por este medio, por este encargo, Goya llegó a conocer esa propiedad, ¿no? Y una vez que la casa ya fue suya, entonces pintó encima las pinturas negras según su gusto, que era distinto al de Cabriz, que sería distinto al que las hubiera encargado. Pero bueno, estos son, como les digo, pues otra de las hipótesis que rodean y de las incógnitas de este conjunto. Pero vamos ya a centrarnos en las pinturas, que ya casi he consumido la hora y nos queda la mitad. Bueno, en esta sala, en la sala de abajo, como ven, se situaban el aquelarre, dos pinturas digamos, de tamaño más apaisado, que son el aquelarre, la romería de San Isidro, y en los muros más cortos tenemos el Saturno, al lado la Judith, y enfrente del Saturno Leocadia, al otro lado los dos frailes y por encima los viejos comiendo. Bueno, esta escena es una de las escenas de mayor tamaño, de más, bueno, 1,40 m de alto por 4,35 de ancho, de ancho de largo. Se tituló como El Gran Cabrón en el inventario de Brugada. Imbert la describió como asamblea de brujas, y a partir del catálogo del Prado del año 1900 se le dio el título de El Aquelarre al presentar este tipo de reunión nocturna de brujas en presencia del demonio, que aparece como la figura tradicional de un gran macho cabrío. Esta figura causa un gran impacto al mostrarse descentrada, no es el protagonista de la escena, aparece descentrada y como una silueta totalmente a contraluz, sin mostrar su rostro. Y al otro lado de la escena encontramos una muchacha que espera, parece que espera para ser iniciada, ¿no? Dentro de este aquelarre. Por los legativos de Lauren sabemos que esta pintura fue recortada en los laterales. Se lo ven de forma muy evidente, un espacio aquí y todavía un espacio más amplio en la zona de la derecha. Vemos, bueno, que se mostraba un paisaje nocturno, un vacío que acentuaba aún más el carácter de círculo cerrado de esta reunión brujeril. Pero en esta pintura lo que destaca especialmente es el contraste entre la belleza, la juventud, digamos, y la serenidad de esta muchacha y el grupo de personajes deformes del primer término, donde muchos adquieren una apariencia casi animal, ¿no? Y bueno, relacionarlo con los animales es un recurso que se remonta a los estudios fisionómicos del siglo XVI y que nos habla, pues, de los instintos inconfesables, ¿no? Como ya hemos visto, no es un tema extraño dentro de la producción del artista.
De hecho, se rastrean figuras muy similares, lo hemos visto en los caprichos, ¿no? Hemos visto las brujas, hemos visto el macho cabrío, vemos incluso cómo figuras están muy cercanas, esta anciana encorvada, cubierta con un manto blanco que encontramos en el obsequio al maestro y también, en primer término, en este aquelarre. Pero bueno, es la primera vez sí que utiliza esta manera de expresarse, esta técnica con estas pinceladas expresivas en forma de brochazos sobre un fondo oscuro. Las caras tienen un fondo oscuro y luego utiliza esos brochazos blancos, logrando un contraste muy marcado, muy moderno entre claridad y oscuridad. Esta pintura, por otra parte, es la única de todo el conjunto que no tiene debajo ninguna composición previa. Goya la hizo directamente sobre el muro sin cambios ni modificaciones en la composición. Enfrente, lo hemos visto, se situaba otra composición apaisada, la romería de San Isidro, de un tamaño similar. Este nombre, la romería de San Isidro, fue el que le dio Brugada en el inventario y es una obra que presenta numerosos repintes, en este caso sí, del restaurador Martínez Cubels. A diferencia del aquelarre, donde la multitud se agolpaba, lo hemos visto, en una composición cerrada, aquí en cambio los personajes pues se reparten en una fantasmagórica procesión, se reparten, digamos, por toda la escena en un paisaje muy agreste, muy desértico, que realmente tenía poco que ver con la pradera de San Isidro, que ya la conocemos por las propias pinturas de Goya, por las imágenes que acabamos de ver. Era rica en agua y en arbolado, ¿no? Esta imagen, esta pintura, se ha relacionado iconográficamente con la de Saturno devorando a un hijo que está presente en la misma sala. Y la escena realmente, más que una romería de San Isidro, se ha interpretado como una alusión a las Saturnalias romanas, las fiestas en honor a Saturno, que igual que San Isidro, era patrono de los labradores, ¿no? Dentro de lo que era la mitología clásica. Pero la bulliciosa alegría de las Saturnales, en las que domina la felicidad y el exceso, aquí se ha convertido en una procesión de figuras tenebrosas, nunca me sale esta palabra la primera, lúgubres, además de todas las clases sociales. Vemos caballeros con sus mantos, con sus sombreros de copa, las mujeres cubiertas con el manto negro, las basquiñas blancas, vemos frailes, vemos otros caballeros con montera, ¿no? Todos guiados en primer término por un personaje tocando la guitarra, que bien podría ser uno de los ciegos tocando la guitarra, que hemos visto también en las representaciones de Goya, un ciego entonces un guía que no les guiaría a ningún sitio, ¿no? Por otra parte. Vemos cómo la multitud se agolpa también en torno a este personaje, vemos esos rostros deformes, esos rostros grotescos con las bocas abiertas, con los ojos desorbitados. Una procesión que viene hacia nosotros, a nuestro encuentro. De hecho, hay algunos personajes que nos miran directamente, ¿no? Como si formásemos parte de esa multitud procesional, al igual que formamos parte de este mundo tenebroso que las pinturas ponen ante nuestros ojos, ¿no? Una pradera de San Isidro muy distinta ya a esa a la que nos mostraba Goya en los cartones para tapices que vimos en el primer día, ¿no? La más conocida y probablemente la más impactante de todo el conjunto es la titulada como Saturno en el inventario de Brugada. Iriarte se refirió a ella como Saturno devorando a sus hijos, que es el título que se corrigió ligeramente en el catálogo del Prado como, de 1900 como Saturno devorando a un hijo, que es lo que se ve, ¿no? Imbert la describe como repugnante sin mucho arte, ¿no? Representa un tema mitológico que es conocido de la tradición artística y que muestra el momento en que Saturno o Cronos devora a sus hijos y a sus hijas al nacer para evitar que lo destronen, ¿no?
Es un dios que ha representado siempre el paso del tiempo, la vejez, la muerte, la melancolía, el hambre y la catástrofe. Y además ha sido ampliamente representado dentro de la tradición artística. Goya pudo conocer la versión de Rubens de 1636 porque se encontraba en la colección real. Ahora se halla también en el Museo del Prado, una interpretación terrible también en esa expresión del dios y del niño, pero que está más apegada a la tradición clásica, a la iconografía tradicional de Saturno. A diferencia de él, el Saturno de Goya carece de la guadaña que normalmente aparece siempre como símbolo del tiempo. No aparece devorando a un recién nacido o a un niño de poca edad, sino un cuerpo juvenil que además parece ser femenino, ¿no? de una mujer, con lo cual se aparta por completo de la tradición. Aunque de este modo se establece un juego por contraposición con la pintura que se dispone justo al otro lado, en paralelo con ella, que es la decapitación de Holofernes, que es un hombre, por parte de Judith, que es una mujer, ¿no? En este caso es la mujer la que ejerce la violencia sobre el hombre. Señala Bozal que Goya no llama la atención sobre el divino poder de Saturno, ni sobre su condición justiciera o melancólica, sino que nos pone ante una figura atroz que se metamorfosea a la vez en su atrocidad. Se le salen los ojos de las órbitas, la boca se convierte en unas fauces, se le doblan los brazos, se le doblan las piernas por el éxtasis de esta acción que está cometiendo, ¿no? Le crecen desmesuradamente las manos y bueno, efecto que se potencia con la iluminación que utiliza Goya, que se concentra en la cara, en el cuerpo, en parte del brazo, de su brazo o de las piernas, lo que produce la sensación de una aparición que sacude, ¿no? Que impacta al espectador. Y lo interesante es que el horror que produce esta imagen no es tanto el hecho del canibalismo, sino el frenesí que destila esta imagen, ¿no? El frenesí, la sensación, el éxtasis que parece estar viviendo o experimentando el personaje en el momento de cometer esta acción tan atroz, ¿no? Lo que impacta es, como dice Bozal, lo desmesurado de su expresividad. Por otra parte, vemos con él una contraposición entre la vejez y la juventud, representada con escenas como como la Judith o la Leocadia que tenía representada enfrente. Es decir, vemos a la vez sería una meditación sobre la vejez y también sobre la violencia propia de la naturaleza humana que afecta tanto a hombres, como hemos visto, como a mujeres, como ya he comentado. Hay que señalar también que otros autores interpretan esta pintura de Saturno como el Estado devorando a sus súbditos o a sus ciudadanos, ¿no? Bueno, no de la mitología clásica como el Saturno, sino de la tradición bíblica procede esta otra imagen de Judith y esta otra pintura de Judith y Holofernes, que es citada ya así en todas las fuentes que conservamos. Y como les he comentado, muestra el momento en que Judith va a cortar la cabeza al general asirio Holofernes, al que ha embriagado previamente. Pero el personaje de Holofernes apenas está presente en la escena, tampoco se advierte exactamente, o sea, se advierte mucho más en el negativo de Lauren. Únicamente vemos un trozo de su cabeza, ¿no? A Goya lo que le interesa es centrar la atención en el personaje monumental de Judith. Es una obra que muestra numerosos repintes, aunque por el negativo de Lauren se advierte que la atención principal, la idea principal de Goya es destacar primero pues la figura de Judith y a su vez darle un importante erotismo, ¿no? La representa casi con uno de los senos fuera. Recuerda casi a las prostitutas de sus caprichos, algo que se apoya también con el personaje, con la anciana que la acompaña, que más que una criada, la criada del relato bíblico, parece una de las celestinas o alcahuetas que acompañan a las prostitutas en sus grabados. Como en el caso del Saturno, Goya reduce la narración a los elementos principales, Judith, la espada, la anciana y ese trocito de cabeza de Holofernes, y
la viste con una indumentaria que podría parecer de época, con lo cual pone en un segundo plano el carácter histórico o bíblico y elimina la distancia que separa ese hecho de nosotros, ¿no? También como el Saturno se sirve de la iluminación en distintas zonas, el rostro, el brazo, para marcar, para darle un énfasis dramático. Vemos una escena con de carácter nocturno, con una luz que casi, bueno, casi parece que viene de un relámpago, ¿no? Y que lo convierte en una agresiva hija de la noche, lo que la emparenta con la escena de las parcas que veremos después. Al lado de una puerta de entrada, esta se llama, el Saturno estaba aquí, la Judith estaba aquí. Enfrente de Saturno encontramos a esta otra figura femenina, joven y bella, que está acodada sobre un túmulo coronado por una barandilla de hierro forjado. Esta escena se tituló La Leocadia en el inventario de Brugada, en clara referencia a Leocadia Zorrilla, el ama de llaves de Goya. Iriarte, que la ilustró en su libro como un grabado, también se refiere a ella como la Leocadia y dice que era amante de Goya, a pesar de que Goya ya hacía 4 décadas que había fallecido, ¿no? Imbert, en cambio, la menciona como la duquesa de Alba, rizando ya más el rizo, complicando la situación ya de una manera totalmente absurda, ¿no? Siempre tiene que llegar la duquesa de Alba para complicarlo todo, y dice que la que aparece aquí es la duquesa de Alba, ¿no? Bueno, en el catálogo finalmente del Prado se menciona como una manola, ya que no se trata del retrato de una persona concreta, pero se conoce igualmente como una manola, como Leocadia Zorrilla, como la Leocadia. Aquí bueno, les he traído un detalle. Por la radiografía que se le efectuó en el Prado en la década de los 80, vemos que debajo del túmulo había representado otra estructura, otra imagen, tal vez parece como una especie de marco, tal vez de una chimenea, ¿no? Es algo que tampoco está muy claro, aunque sí que era habitual y sabemos que Goya, hay referencias a que Goya hizo pinturas de este tipo, de figuras, en este caso creo recordar que es una referencia de que pintó una serie de majos en torno a una chimenea, ¿no? Bueno, pues esto es lo que había debajo del túmulo que después pinta Goya. Como les he comentado, se puede establecer una relación directa por oposición, por contraposición, entre la belleza, la juventud, la melancolía de esta figura frente a la vejez, la fealdad y la ferocidad del Saturno, que devora un cuerpo femenino que podría ser el de la propia joven que tiene enfrente, ¿no? Es la vejez frente a la vida, ¿no? Frente a la inminente muerte. Idea que queda reforzada con la escena que está situada al otro lado de la Leocadia, enfrente de Judith y Holofernes, que sería esta titulada Dos frailes. En el inventario, en los documentos del 19, se titula como Dos viejos, y en el catálogo del Prado se le da ya esta denominación de dos frailes por la indumentaria que parece que llevan. Llevan como un hábito, llevan el cinturón y los mantos con las capuchas. Sin embargo, el que está situado delante recuerda a ese anciano del dibujo Aún aprendo, que realiza Goya años después, ya en el álbum G, que está realizado en Burdeos. Es un personaje que todavía, en este caso, conserva cierta dignidad frente al que se sitúa detrás, que parece decirle algo al oído, y que es un personaje de muy diferente naturaleza, de un rostro monstruoso, con unas facciones deformes y excesivas, unos rasgos que Goya ha reservado desde los caprichos a sus representaciones de brujos y demonios. Tal vez este fraile de atrás está incitando al fraile anciano a seguir el ejemplo de los personajes que tiene delante, hacia los que dirige la mirada, que sería la escena de la romería de San Isidro, esa Saturnalia, ¿no? Aunque el anciano de rostro sereno, tal vez el propio Goya, no lo sabemos, puesto que este dibujo también se considera como un retrato autobiográfico, alegórico de Goya, como digo, tal vez este personaje tiene
conserva, como digo, cierta dignidad, cierta serenidad y parece capacitado para sopesar, juzgar y resistir la tentación, ¿no? Bien, al lado de estas dos escenas y a modo de sobrepuerta, ya lo hemos visto, se situó esta otra de menor tamaño, denominada Dos viejos comiendo, pero en el inventario de Brugada aparece como dos mujeres. Iriarte la describe como dos viejas comiendo de una escudilla e Imbert la describe como la muerte comiendo con una bruja. En el primer catálogo del Prado se denomina Dos viejas comiendo sopa y más tarde se le cambia al título actual Dos viejos. Es decir, que bueno, esta disparidad revela pues, los problemas de identificación que tenemos con estas pinturas y que ya se tenía en la época, ¿no? en el propio siglo XIX. Pero lo que está claro es que estos personajes, ya sean hombres, ya sean mujeres, ya sean un hombre o una mujer, pertenecen a la misma familia de figuras en la que se encontraba el fraile demoníaco de la pintura anterior o las brujas del aquelarre. Personajes ancianos que establecen esa relación también con el Saturno, pero que son más infernales que humanos, ¿no? Al igual que otras escenas de la serie, los protagonistas se relacionan con lo que sucede ante ellos fuera de la composición, en este caso a través de las miradas, pero también a través de los gestos de las manos, algo que causa la risa de este personaje, siendo esta una de las escenas que ilustran muy bien de forma clara ese carácter grotesco de obvia comicidad que anota Bozal. Por la radiografía, vemos que es una pintura que ha sido modificada en el proceso de restauración. Es muy evidente que el manto que la envolvía y que la cubría o que cubría la cabeza de esta figura era muy distinto. Parece que subía más por la cabeza y que caía por aquí delante, ¿no? Que es algo que se ha reducido en la imagen que conocemos ahora. Bien, en la planta alta encontrábamos otras distribuidas de distinta manera por cuestión de los vanos, Visión Fantástica o Asmodea, Atropos o las Parcas, enfrente Duelo a Garrotazos, Asmodea, Atropos o las Parcas, Duelo a Garrotazos y Peregrinación del Santo Oficio. Y en los muros cortos tenemos la lectura, dos mujeres y un hombre y enfrente el perro semihundido. Señala Manuela Mena que las paredes de esta planta pudieron presentar más grietas y humedades al estar en contacto con el tejado, ya que las pinturas de esta zona parecen haber sufrido más en general, porque en los propios negativos de Laurent se advierte que ya esas pinturas cuando estaban en el muro habían tenido que ser repintadas en algunas partes y también son más generalizados las modificaciones o las intervenciones efectuadas después de su traslado a lienzo. La pintura que tienen en la imagen recibió el título de Dos hombres en el inventario de Brugada. Iriarte, dos hombres cuando vemos que son varios, ¿no? Iriarte la titula Los políticos, mientras que Imbert la describió como la lectura de un periódico. En el catálogo de 1900 se le da el título de la lectura. Hoy me estoy extendiendo un poco más, lo siento, bueno, queda un poquito, ya estoy acabando con ellas. Es que es un conjunto tan extenso y con tantas cosas que contar. Bueno, en la escena, como vemos, se ve a un grupo de personajes variados entre los que parece que se encuentra un fraile que está sentado y que parece que es el que dirige la lectura o el que está leyendo algo, ¿no? Un periódico, una hoja, y el resto escucha con atención. La lectura no parece ser agradable, ya que hay un personaje en la parte de atrás, que sin embargo hay que señalar que está muy restaurado. Este personaje eleva la mirada hacia lo alto como si pidiese protección divina, ¿no? Pero bueno, como no tenemos más elementos para extraer otro significado de esta obra, ya que, como es habitual, pues Goya no la sitúa en un contexto concreto, el fondo está vacío, no sabemos si es un interior y por tanto es una lectura clandestina o si es en el exterior y por tanto sería una lectura permitida durante el trienio liberal, ¿no?
Señala Bozal que lo que destaca fundamentalmente es la atención del grupo ante la lectura, ¿no? Una atención a la que se suma la nuestra, que no sabemos qué está pasando y que permanecemos atentos cuando estamos delante de la obra, ¿no? Hasta el punto que podríamos formar parte de ese mismo grupo de curiosos. Haciendo pareja con él, con esta pintura, al otro lado, ya lo hemos visto, está la que Brugada denominó dos mujeres, mientras que Iriarte la describe como dos mujeres riéndose a mandíbula batiente, lo que es curioso porque, como en el caso anterior, es obvio que es evidente que hay tres mujeres, los tres personajes en la escena. Y en el Catálogo del Prado de 1900 se le da el título de Dos mujeres y un hombre. Para algunos autores, el personaje situado más a la derecha se trataría de un hombre masturbándose ante dos mujeres de placer, aunque parece que precisamente esta figura estaría retocada durante el proceso de restauración y es posible que incluso sujetase un papel en el que pondría algo que causase la risa de los personajes, por lo que de este modo la escena sería un contrapunto con la lectura seria que se está desarrollando en la otra escena. Aquí les he traído un detalle del negativo de Lauren en el que, aunque no es claro, sí parece distinguirse aquí algo, ¿no? No es concluyente, pero podría ser ese papel que se ha querido ver o realmente es un efecto del propio negativo, ¿no? Pero bueno, como ven, pues las interpretaciones pues están ahí, ¿no? En cualquier caso, de nuevo, los gestos de los personajes bestiales, grotescos, los incluyen dentro de ese ambiente sórdido del resto de las pinturas. La siguiente escena que les pongo en la imagen se tituló Dos forasteros en el inventario de Brugada. Iriarte la describió como dos boyeros e Imbert como dos gallegos, que generalmente era se identificaba generalmente a los boyeros con los gallegos, ¿no? Fue en el primer catálogo de 1900 del Prado en el que se le da el título actual de Duelo a garrotazos. Bozal señala que en cualquier caso aludiría a un mundo rural, atrasado, embrutecido, como revelan la indumentaria de los personajes, el ganado en segundo término, que aparece aquí y aquí, y los callados que se están usando como armas. De hecho, y como recuerda también Mena, es una de las composiciones más divulgadas de todo el conjunto y muchas veces en alusión a una tendencia fratricida de España, surgida en el siglo XIX con las guerras carlistas y considerada como un mal endémico del país que culminó con la guerra civil. Esta escena es la que más aprovecha el paisaje que había pintado previamente en el muro, un paisaje que, a diferencia de los anteriores, de los restantes, es luminoso, es bello en cierta medida, pero que acoge una escena brutal. Todos los autores coinciden en señalar el sentido último de la muerte al que estos dos personajes están irremediablemente abocados, no están condenados a matarse con los callados, ¿no? A garrotazos. Si bien, como puntualiza Mena, hay que tener en cuenta que esta pintura ha soportado numerosos repintes y que los estudios técnicos revelan que las figuras no se hallaban originariamente hundidas en la tierra, como aparecen aquí. Y aunque es verdad que el duelo es brutal, independientemente, vamos, sin necesidad de que estén inmovilizados, la lucha no tendría ese significado simbólico añadido que le daba la tierra entendida como patria que desde la crítica decimonónica se le ha dado. No tengo la radiografía, pero sí les he traído un detalle, bueno, lo he ampliado mucho desde el negativo de Lauren, en el que, si se fijan, se puede seguir desde la rodilla, que estaría enterrado aquí, se puede seguir bien el contorno de lo que sería la pierna de este personaje, ¿no? Así que sí que es una de las pinturas que ha soportado una importante restauración y a la vez ha modificado su lectura, ¿no? Enfrente se situó el Santo Oficio, que está citada así en el inventario de Brugada. Iriarte mantiene la identificación con el Tribunal de la Inquisición, pero le da el título de El Paseo de la Inquisición, o sea, mantiene la relación, pero le da un título, le modifica el título.
En cambio, Imbert la describe como celestinas recibiendo mensajes de unos caballeros para proporcionarles mujeres jóvenes vírgenes, tal vez por el detalle que está aquí de una anciana que parece sujetar del brazo a lo que sería una joven. Bueno, como veis luego la interpretación de cada cual está en función de lo que tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, en el catálogo del Museo del Prado se le dio el título Peregrinación a la Fuente de San Isidro. En este caso, se representa el ámbito de la Iglesia, de la Inquisición y, por tanto, también el hecho religioso contemplado desde un punto de vista social. Hay que recordar que la Inquisición se había restablecido en España en julio de 1814, con el inicio del reinado de Fernando VII, y que se mantuvo hasta la llegada del trienio liberal en 1820. Y durante esos años la función del tribunal, más que la persecución religiosa, había sido la persecución de tipo político, aunque con un amplio apoyo de lo que sería el clero. La actitud contraria de Goya con respecto a la Inquisición es clara ya desde los caprichos. De hecho, Goya sufrió la persecución de la Inquisición en 1815 por culpa de las majas, que en este momento se consideraron indecentes, se le confiscan y tuvo que declarar ante el Tribunal de la Inquisición, aunque lamentablemente no se ha localizado aún esa declaración, que sería muy interesante, ¿no? Saber lo que dice Goya sobre estas pinturas, aunque es obvio, parece que no tuvo ninguna consecuencia para él. En cualquier caso, cuando Goya aborda esta pintura, la Inquisición ya había sido prohibida o iba a serlo de inmediato, y lo que hace es representar una escena que ya pertenece al pasado, ¿no? Una España de brujas y de beatas que acuden en peregrina procesión a un lugar no definido, porque realmente no lo vemos. Un lugar que tiene tanto de onírico como de real, y donde el personaje del Santo Oficio no parece que tenga ya gran peso. Ven aquí que está representado con una indumentaria, con la indumentaria de los alguaciles, que aparecen otras obras suyas, como en este capricho cual la descañonan, ¿no? Con esta indumentaria. Sin embargo, bueno, pues es un personaje algo grotesco, ¿no? Cómico. Bueno, de hecho, si se fijan en la imagen, tal y como está, con la mano aquí, parece que está sujetando un móvil haciéndose un selfie con este grupo, ¿no? Como hacen ahí en la ceremonia de los Oscars los famosos, ¿no? Es otra escena en la que es obvio que no falta esa comicidad de la que habla Goya Bozal, perdón. Desde el punto de vista compositivo, la escena también es original, ya que, como hemos visto en la Romería San Isidro, sitúa, digamos, la acción desde un lado hacia el otro, ¿no? Sitúa la masa de los personajes agolpados en uno de los lados, mientras que deja ese paisaje luminoso que reaprovecha de la pintura previa subyacente, le deja que domine esa otra parte de la pintura. En el otro lado de la sala se representan las escenas que, según Bozal, son de mayor carácter alegórico, como Atropos o las Parcas, que se sitúa en el mismo muro que Duelo a garrotazos, es decir, ambas escenas que están relacionadas con la muerte, ya que Atropos es el nombre de la parca de la mitología griega que corta el hilo de la vida. Así se tituló en el inventario de Brugada, Atropos. Iriarte se refiere a ella como las Parcas, que es el título que se mantiene en el catálogo del Prado de 1900. También en este caso, ya lo hemos visto antes, Goya aprovecha en gran medida el paisaje subyacente, el paisaje que había de la pintura previa. Y además los estudios técnicos revelan que el restaurador intervino ampliamente en algunas partes de la pintura, ya que modifica el giro de la cabeza de Láquesis, restaura de forma muy importante también la figura de Atropos, simplifica el tocado que lleva esta otra figura. Sin embargo, no parece que haya cambiado el sentido general de la pintura, que es también otra de las más enigmáticas o que plantea más interrogantes de todo el conjunto. Gracias también por esta iluminación lunar que presenta, ¿no? Que da la sensación de que estamos en un sueño, ¿no? Como en una pesadilla. Atropos lleva las tijeras en la mano izquierda,
Cloto sujeta una figura que podría ser un muñeco a modo de exvoto humano o un recién nacido, mientras que Láquesis no hila, sino que mira con una lente o un espejo que podría ser símbolo del tiempo. Y entre las tres figuras se encuentra otro personaje, una figura que parece masculina y que parece llevar las manos atadas a la espalda, que se dispone frente a nosotros y que no forma parte de la tradición mitológica, ¿no? Teniendo en cuenta esta pintura, otro autor, Santiago Sebastián, cree que esta sala correspondería a un nivel terrestre en el que transcurre la vida del hombre que carece de la libertad y dignidad propia de los dioses y que está sometida al libre albedrío de las parcas, que son hijas de la noche. Y opina que en la quinta faltaría un último nivel, otro piso, que sería correspondiente al cielo, pero que Goya no lo tiene en cuenta porque para él realmente el cielo no existe, ¿no? Como ven, tenemos interpretaciones de todo tipo. Por su parte, Mena cree que este personaje central, basándose en este personaje central y en la relación de las demás figuras con otras cosas hechas por Goya, cree que realmente lo que se representa es una escena de brujería, ¿no? Las brujas con su capacidad de seres voladores que raptan niños durante la noche para emplearlos en ritos demoníacos, como vemos en este grabado, del Soquio al Maestro, que ya hemos visto, que tienen como un niño en los brazos y que podría ser el mismo que lleva esta parca en los brazos, en el que parece que le clava un estilete, que es otra imagen que se ve en otras estampas de Goya sobre la brujería. En ningún sitio aparece además ese hilo que hay que cortar, ¿no? En cambio, bueno, pues sí que hay figuras similares dentro de la producción de Goya. De este modo no tendría nada que ver con el fin de la vida, sino que seguiría siendo una denuncia de la ignorancia y de las supersticiones, que es un tema familiar en Goya. Enfrente se hallaba otra escena muy críptica que tampoco se ha sabido interpretar claramente. Asmodea, que se titulaba así en las referencias del siglo XIX, se ha interpretado como una alusión al diablo Asmodeo, que aparece en el libro de Tobías, un diablo que había matado a los 7 maridos de Sara antes de que pudiesen consumar su matrimonio, hasta que finalmente Tobías ahuyentó a Asmodeo en la noche de bodas y pudo consumar su unión con Sara, ¿no? Este demonio huyó a Egipto, donde el arcángel Rafael lo ató, dejándolo inmovilizado. Pero este personaje de Asmodeo del libro de Tobías se utiliza también por Luis Vélez de Guevara en el siglo XVII, en su novela, en su texto El diablo cojuelo, como un diablo que levanta los tejados para ver las casas, el interior de las casas, y que por tanto conoce todo lo que sucede en el ámbito terrenal, ¿no? En este caso, el ámbito terrenal es una escena que tampoco sabemos interpretar muy bien. Vemos como unos personajes sobre unas caballerías y otros soldados, tal vez franceses por sus cascos, que están disparando hacia algún punto. Mientras que hay otras dos figuras que aparecen en el aire, señalando lo que parece una ciudad. Bueno, no sabemos exactamente lo que representan. El primer catálogo de 1900 se tituló, por alguna razón, un aquelarre también, ¿no? Bozal recalca el hecho de que la pintura se denomina desde el primer momento como Asmodea en femenino y no Asmodeo. Y quizá la única relación que haya entre ambas figuras sea el hecho del vuelo, ¿no? Figuras voladoras que, como señala Mena, nunca tienen un sentido positivo en Goya, sino por el contrario siempre es malo. Lo que vemos es una figura que parece asustada, que se tapa, y otra que está señalando algún sitio, tal vez la ciudadela, esa ciudad que se levanta sobre un montículo, tal vez lugar de salvación de los personajes que se encuentran debajo, o tal vez está diciéndole a los soldados que están disparando que es hacia allí, hacia donde se tienen que dirigir realmente, ¿no? No sé, un paralelismo, se puede establecer un paralelismo entre estas dos figuras que vuelan con la escena de Atropos, y ambas que representen el destino trágico de los personajes que estamos debajo en el ámbito terrenal.
Por otra parte, el carácter ya, y esta ya es la última pintura, este carácter menos costumbrista, menos cotidiano de estas dos escenas, de esta parte de la sala, se refuerza con la pintura más enigmática y a la vez más conocida de todas, denominada Un perro en el inventario de Brugada y Un perro luchando contra la corriente por Iriarte. Imbert, en cambio, no la menciona, no la describe. Igual la considero insustancial, ¿no? Desde 1900 en el Prado se denomina perro semihundido. Para Moffitt, otro autor, esta escena, que está situada junto al vano de la entrada, junto a la puerta, marca el carácter infernal de todo el conjunto, donde este perro no puede ser otro sino el cerbero de la mitología clásica, el perro guardián puesto por Plutón entre los mundos inferior y superior, de la parte de arriba, la parte de abajo, o el mundo infernal y el mundo terrenal, ¿no? Eh, para algunos es una obra que no está acabada y otros han querido ver en unas manchas que aparecen en el negativo de cristal de Lauren la representación de unos pájaros hacia los que miraría el perro. Aunque para otros autores como Mena o Bozal, no creen que represente unos pájaros, no es algo concluyente, no creen que haya seguridad sobre ello. Pero de haber pájaros, estos otorgarían cierta banalidad, le restarían una profundidad que sin ellos presenta este perro semi-hundido, ¿no? Una escena que sin esos pájaros adquiere un carácter mucho más trascendental. Para Angulo cree que el perro está a punto de morir enterrado en la arena, aunque tampoco tenemos ninguna referencia a eso, ¿no? Bozal señala que en esta escena solo hay soledad. No sabemos de dónde procede la angustia que nos suscita esta escena, lo que junto con su abstracción formal, su gran visualidad, es la causa de su gran modernidad, ¿no? Que haya atraído tantísimo desde ese momento. Bueno, hay autores contemporáneos sobre los que ha ejercido una extraordinaria fascinación, como por ejemplo sobre Antonio Saura, que siempre ha dicho que es su pintura, que siempre dijo que es su pintura favorita y a la que dedicó toda una serie de serigrafías, de obra gráfica, ¿no? Resumiendo, resulta muy obvio que estas pinturas, y en especial los asuntos de brujería, entran de lleno en la esfera de lo que se denominó en el siglo XIX lo sublime terrorífico, un concepto al que dio forma Edmund Burke en su indagación filosófica sobre el origen de las ideas de lo sublime y lo bello de 1757, un concepto que sin duda Goya conocía, ya que, bueno, aparte que estas ideas circulaban en esos momentos, como hemos visto, aparte de ello, José Luis Munárriz, al que retrató en 1815, fue también traductor de las lecciones sobre la retórica y las bellas artes de Blair, en el que se trataban cuestiones de este tipo. Lo sublime terrible defiende que el carácter amenazador de la naturaleza grandiosa, de los aspectos como lo incontrolable, lo vacío, lo oscuro, lejos de producir sensaciones negativas, son capaces de producir placer en quienes lo contemplan o lo experimentan. Sin embargo, para Bozal es difícil imaginar que las series de los desastres, de los disparates o de las pinturas negras puedan producir ningún tipo de placer estético, por lo que él cree que más que sublimes habría que calificar a estas pinturas como patéticas, ya que el placer que nos producen no procede de su visión como obras artísticas o estéticas, sino de la capacidad que tienen para enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? De hacer que nos conozcamos, ya que, como hemos ido viendo a lo largo de esta conferencia, lo malvado o lo negativo, Goya recalca que lo malvado o lo negativo es parte consustancial de la condición humana. Como anota Bozal con una figura muy gráfica, toda sombra es proyectada por el propio objeto, es decir, nosotros mismos proyectamos nuestra propia sombra, ¿no? Y me gustaría acabar, ya con esto cierro, con un texto de Baudelaire dedicado a Goya que se publicó en 1857. Es decir, que solo conocía la serie de los caprichos, pues no se habían difundido aún ni la serie de los desastres, ni los disparates, ni se conocían las pinturas negras de forma generalizada. Pero un texto al que ha habido muy poco que añadir desde entonces. Decía entonces Baudelaire:
El mérito principal de Goya consiste en su habilidad para crear monstruosidades creíbles y tactibles. Sus monstruos son posibles, tienen las proporciones adecuadas. Nadie se ha arriesgado tanto en el camino de la realidad grotesca. Todas estas contorsiones, caras bestiales y muecas diabólicas son profundamente humanas. Incluso desde el punto de vista técnico de la historia natural, sería difícil encontrarle fallos, ya que cada uno de estos cuerpos está perfectamente ligado e integrado dentro de un todo. En una palabra, es difícil precisar el punto en el que la realidad y la fantasía se confunden. La frontera entre ambas está trazada y cruzada de forma tal que no podemos descubrirla. El arte que esconde es tan natural y al mismo tiempo tan trascendental. Muchas gracias.